Hola a todos mis brujitos, mis brujitas queridas, ¿cómo están? Hoy estamos con mi tigre blanco. Orión está escondido el día de hoy. Miren, vamos a hablar de un tema. No sé si se les hubiera ocurrido, no sé si lo tendrían en cuenta en algún momento de la vida, pero como dice el título, ¿hay manera de aliviar el karma? ¿Hay alguna fórmula para que sepamos cuál es el karma y cómo irlo aliviando? Sí. Hay como decía una de las astrólogas, mi astróloga favorita, una persona ya de hace mucho tiempo, por supuesto, que leí en su momento, como lo dicen también muchos metafísicos, como lo decía, por ejemplo, Connie Méndez, ¿ok? Gente real, no de estas que ya convirtieron las cosas en sectas. Ustedes saben que todas las tendencias espirituales tienden de alguna manera a convertirlas en sectas. Sí. Por llamarlas de alguna manera. Vamos a ver qué nos plantea o qué nos plantean estos personajes respecto a cómo ayudar a equilibrar nuestro karma. Vamos a ver si se les puede ayudar y a todos les sirve un poquito para que su vida sea más fácil. Vamos por allá. Bueno, brujitos, como todos ustedes saben, el karma definitivamente, les guste o no, estoy un poco enredada con este cable acá, les guste o no, el karma existe, ¿ok? De alguna forma es una de las leyes de este mundo, ¿ok? Cuando como almas decidimos bajar, venir, ayudar, evolucionar aquí o hacer cualquier tipo de trabajos, porque hay almas que llegaron ya con mucha evolución, que vinieron en ayuda, otras que vinieron en busca de evolución. A ver, no nos vamos a poner a buscar los orígenes de todas las almas ni de por qué es que vinimos. Cada quien puede buscar su propia información si quieren, que sí se puede encontrar. Ok, no importa por qué, pero estamos aquí. Pero lo que pasa es que el alma, por más evolucionada que esté, que es como decir, por ejemplo, un ángel decide reencarnar en humano, que puede hacerlo. Lo que le pueden llamar ángeles caídos, tal vez. Ajá. Así como los dioses también, así como seres que tienen dimensiones altas deciden reencarnar, al meterse en esta materia y en estos cuerpos de tercera dimensión tan densos, por supuesto que nos podemos perder. Nos perdemos en el ego, nos perdemos en los problemas, tenemos un campo, aún los cajones, los cuerpos sin alma, que los hay, tienen un ego, una personalidad, un campo mental, un campo emocional, un campo energético y chakras y todo, a ver, todas estas cosas con las cuales nos movemos dentro de este mundo. ¿Ok? Entonces, tanto malos como buenos, estamos expuestos a la ley del karma de causa y efecto y a las 7 leyes universales: ley de vibración, ley de atracción, ley de polaridad, ley del ritmo, porque todas tienen de alguna forma que ver. El universo siempre va a buscar un equilibrio, siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos hemos llenado de karma, porque hemos hecho las 1001 infracción, hemos pasado por épocas de salvajismo, muchos estamos aquí, qué sé yo, desde la época de los egipcios. A lo mejor hemos pasado por guerras, por hambrunas, por pestes, por época medieval, perseguidos por brujos, por de todo. Todas estas cosas, por supuesto, ya ustedes saben que se pueden mirar bastante en canalización, en limpieza energética. Por supuesto, les ofrezco mis servicios, claro, siempre están a la orden, pero no gratuito. porque yo hago un buen trabajo.
No, pero sí, que lo podemos ver. En carta natal, podemos ver muchas cosas, sí, ¿verdad? En regresiones, por supuesto, y siempre es recomendable, por supuesto, las regresiones. Nosotros podemos hacer regresiones, pero depende de la capacidad de la persona. A veces le es un poco más difícil que a otras entrar en ese trance y poder ir a ver objetivamente. Entonces las regresiones médicas, digamos, si ustedes pueden encontrarse un buen psiquiatra o un buen psicólogo médico que pueda hacerles unas regresiones bien hechas, ¿ok? A un nivel médico, a ver, pueden encontrar tantas causas y tantas cosas de lo que hicieron y tantas soluciones que yo creo que se los he hablado en los temas del karma. Cómo a mí me salvó la vida una regresión médica impresionantemente. Como también me ha hecho entender mucho todas las prácticas mías propias y junto con otras personas y sanadoras y sanadores con quien hemos compartido pues hacer regresiones, ¿ok? Las regresiones siempre son maravillosas para entender parte de. Pero entendemos que hay personas que no llegan a la capacidad de poder mirar o de concentrarse para poder ver qué hicieron en otras vidas. Hay otras maneras de saberlo, pero podemos comenzar, por supuesto, por las regresiones, ¿ok? Tratar de hacerlas, tratar de canalizarlas o tratar de buscar ayuda, alguien que realmente te lleve. Por ejemplo, si yo estoy llevando a una persona en regresión, como yo tengo el poder de canalizar, muchos sanadores tienen esta capacidad. De alguna manera, mientras la persona está recorriendo el camino, como entramos, nuestras energías se unen, de alguna forma uno va viendo, antes de que la persona lo vea, uno ya ve hacia dónde está yendo la persona, qué es lo que con lo que se va a encontrar y qué es lo que tiene que ver, y por eso de alguna forma guiamos. No, trata de ver, concéntrate, ¿qué estás viendo? ¿Dónde estás? Mira tus pies, mira quién tienes enfrente, porque ya el canalizador que está haciendo la regresión ya sabe lo que tiene que ver la persona. Pero esto no pasa siempre, a ver, no. Pero esto ayuda mucho cuando el canalizador es un canalizador el que puede ayudarlos a ustedes con esta conexión, ¿okay? Pronto voy a ver si habilito un canal de Zoom o de Skype. No sé, tengo que ver cómo lo hago porque la cámara de mi A ver, me quedé pegada. De mi computadora, ordenador, como le dicen acá en España, es un desastre, se ve súper pixelada. Entonces, bueno, tengo que ver cómo le meto otra cámara y vamos a habilitar esto porque veo que las personas necesitan ayuda un poco más personalizada. Esto va a ser con citas previas y muy organizadito para hacer la regresión, ¿ok? Todavía no, pero se los voy a avisar por el Instagram cuando esto esté listo. Y tal vez por aquí por el YouTube también con un short o algo así, ¿ok? Para que puedan acceder también a ese tipo de consultas. Estamos en eso porque son muy importantes. Las remisiones y las sanaciones son importantísimas con las regresiones. Ok, no nos vamos a detener en esto. Lo que quiero es que sepan que esta es una de las maneras de buscar qué pasó, qué hicimos, cuántas veces nos hemos equivocado, cuál es el karma acumulado. Porque en esta vida hay muchas cosas que influyen en nuestra... Fíjense, a veces ustedes dicen, por más positivo que yo esté, que siempre es un poco mentira, la mayoría de los humanos no están muy positivos, no han trabajado esa niña interior, ese adolescente interior, esos traumas del pasado, esos problemas con los padres, con la mamá, con los hermanos, no trabajan eso, primero hay que trabajar todo eso, por eso también lo podemos mirar posiblemente en regresiones, así como también lo hacen los consteladores familiares. De alguna forma tiene una cosa se complementa con la otra, pero bueno, yo pienso que la regresión es más poderosa para liberar, porque lo miras por tus propios ojos, entiendes desde una conciencia distinta y superior. Pero a veces decimos, a ver, llevamos una vida dentro de lo normal, no hemos sido una persona traumatizada, por ejemplo, llevamos, mira, mi papá me quiso, mi mamá me quiso, sí, hay muchas vidas así, que su niñez, su infancia fue, a ver, estuvo bien,
con sus cosas, porque todos tenemos nuestras cosas, la vida no es fácil para nadie, pero aún así tú dices, oye, hay algo en lo que yo no puedo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, los temas más importantes. Salud, supónganse. Hay algo de lo cual ustedes no se curan. No se curan y no se curan y no se curan. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Valga de la redundancia aquí. Las depresiones, las ansiedades, que no tienen mucho que ver con su vida presente. A lo mejor su vida presente está bien. Y ustedes dicen, miren, tengo trabajo, tengo mi casa, ¿por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy deprimido? Porque tengo pesadillas. ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué me siento vacío? ¿Ok? Este es un ejemplo. Un ejemplo de que te haces exámenes y no tienes nada en tu cuerpo físico, pero estás manifestando algo que te molesta en tu cuerpo físico. O literalmente tienes una enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad que digamos que puede remitir, por ejemplo. Miren, es que pueden remitir a veces hasta los cánceres. Solo que el cáncer necesita mucho trabajo espiritual para remitir, ¿ok? Sí, para que sepan. Pero hay montones de espectros de enfermedades. Supónganse, sí, las enfermedades nerviosas, vamos a ellas. Otro ejemplo, a ver, por más que ustedes son lindos, son bellos, son buenas personas, se portan bien con los demás, tienen una buena conversación, a ver, tienen cualidades para ser amados, no hay manera de que encuentren el amor. No hay manera de que encuentren el dinero y la abundancia, por más que trabajan y se esfuerzan y se esfuerzan y se meten en este negocio, en aquel, y trabajan aquí, trabajan allá, se graduaron y no hay manera de que ustedes, por ejemplo, son, a ver, tremendos médicos, pero no hay manera de que encuentren un buen trabajo, un buen puesto, aquello es una noria, aquellos los despiden, no hay manera de que puedan hacer la prosperidad por ahí. En todas las áreas que nos, dinero, amor, trabajo, relaciones, amistades, a veces nunca encuentran amistades. Personas que están muy solitarias, muy tristes. Nadie los quiere. Tienen problemas familiares que se repiten muchísimo. Como por ejemplo mujeres que abortan sin querer a los niños, o sea, los pierden. Por ejemplo, ¿por qué? Esta es una de las cosas, uno de los mejores ejemplos que les voy a poner. La mujer queda embarazada, están deseosos, se han hecho los tratamientos, se han hecho de todo y no hay manera de que puedan tener un bebé. No hay manera, y lloran y sufren y aquello es corto de venas. Yo he visto mujeres sufrir horrible por esto. Ok. Vamos a empezar por este ejemplo porque es muy bueno, ¿Qué pasa? Cuando algo no remite ni ante la frecuencia positiva, ni ante la frecuencia física que nos estamos tratando de hacer todos los tratamientos posibles del espectro para poder ayudarnos médicamente, supongan. Estamos haciendo todo lo posible, encontrando los mejores médicos, encontrando todas las fórmulas, nos queremos como pareja, estamos bien, mi cuerpo físicamente estoy bien, no hay razones para que yo pierda un bebé, pero sigo perdiendo el bebé. Les voy a poner un ejemplo extremo, pero para que vean cómo se equilibra el karma. Ustedes sienten, ¿qué es lo que van a percibir? Supongan que ustedes no pueden entrar en meditación o en regresión porque hay personas que les cuesta, sí, les cuesta canalizar, les cuesta concentrarse, se ponen en meditación y no ven nada, dicen que ven lucecitas o colores. Sí, porque es que no todos vinimos con este tipo de facultades, ¿no? Las podemos desarrollar, pero no todo el mundo las tiene muy fácil, ¿no? Que yo me pongo en regresión y me voy a 300 vidas atrás y bueno, y gozo un mundo ahí casi que prácticamente
converso allá con los romanos y todo, y tranquilamente, o con, no sé, con los egipcios, con quien estuve, con los hiperbóreos, con quien sea. Pero no todos podemos hacer esto, ¿ok? Pero la sensación, quiero que ustedes entiendan, esa sensación de que he hecho todo lo que está en mis manos, físicamente, mentalmente y espiritualmente, y no encuentro una solución, y ni siquiera son respondidos por sus dioses, sus ángeles, sus seres de luz, es como que no hay una respuesta. Ese es uno de los temas o uno de los puntos a ver en esa ahí que te dice, tienes que compensar, porque ¿sabes qué es lo que puede estar pasando aquí? Karma. ¿Lo podemos ver en carta astral si ustedes necesitan consultarse con alguien? Sí. Aquí está tu punto débil, aquí evidentemente estás manifestando un karma, esto lo traes de otra vida. ¿Lo podemos mirar? Sí. ¿Lo podemos canalizar en limpieza energética? Sí. ¿Podemos aliviarlo con limpieza energética? Sí. Pero hay una fórmula muy fácil, que a veces es muy rápida, de compensación kármica. Escuchen esto. Escuchen esta fórmula. Yo sé que no todos la van a aplicar, les va a parecer, a algunos les va a parecer, oye, qué difícil, oye, qué tontería, pero miren, a veces es más mágico que nada. Claro, eso sí, no desde el interés, traten de hacerlo desde una comprensión. A ver, no solo como cuando uno va a ver, das un diezmo con el interés de que la vida te devuelva a ti ese diezmo que tú estás dando. Está bien, sí, por supuesto, queremos que de alguna forma haciendo las cosas bien, pues a nosotros nos vaya bien, eso está bien, pero traten de quitar un poco el interés humano, vamos a la comprensión álmica. Oye, si esto no se me da, no hay respuesta. Yo les he dicho que de los guías espirituales, los dioses, los ángeles, todo lo que nos asisten o que a nosotros nos gusta, cuando no hay respuesta también es una respuesta. Te dice, tienes que hacer algo por ti mismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿tenemos un karma con esto? Seguramente que sí, porque cuando algo no cede, yo que se los he dicho, se los digo que lo he vivido en carne propia. Hasta que no accedes a hacer algo distinto, hasta que no accedes a compensar tu karma y a portarte diferente realmente, el karma no se mueve, es inamovible, es el karma, digo yo que es Tauro. El karma es Tauro con ascendente Escorpio. O peor aún, con ascendente Capricornio. No me muevo de aquí. No me muevo. Y la luna en Acuario. O analizas o te vas a quedar ahí pegado. Voy a ponerles un ejemplo loco. No y no. No me muevo. No me muevo. Es el peñón de Gibraltar. ¿Ok? No me muevo de aquí. Aunque trates de romper todo lo que quieras romper. Tienes que pasar por mí y comprender, porque estoy aquí para que comprendas. No soy tu enemigo. Es como Saturno en la carta natal. Es un maestro. El karma es el maestro. Usted, señorita, ¿por qué no puede tener hijos? Te pongo un ejemplo horrible. A lo mejor fuiste Herodes, el que mandó a matar a miles de niños primogénitos porque iba a nacer el próximo, ¿cómo se llama? El próximo rey de los judíos, el enviado, ay, tengo una palabra y se me fue. A ver, próximo avatar, ¿no? Y mandó a matar muchos niños. Ajá. Les estoy poniendo un ejemplo extremo. Esto puede ser. Estuviste, por ejemplo, fuiste, digamos, un monarca cualquiera que mandó a matar a mucha gente, que le quitó el alimento a muchas aldeas, a muchos pueblos y dejó morir a muchos niños, por ejemplo. Fuiste alguien que fue un asesino, mató muchísimos niños. Ajá. Fuiste una de estas parteras
que hacías en aquellos tiempos lúgubres, abortos múltiples, y que a veces hasta se morían las mujeres. Yo sé que eran los tiempos. A ver, sí, hemos sido salvajes, hemos sido asesinos, hemos sido guerreros, hemos cortado 10.000 cabezas, hemos sido de todo, eran los tiempos. Pero eso no quiere decir que las leyes universales no se cumplan. Y definitivamente pues tienes que compensarlas. Entonces de alguna manera seguramente quitaste muchas vidas. Y sobre todo a nivel de bebés, ¿ok? O le quitaste mucha felicidad a muchas familias. O apartaste a madres, por ejemplo, era un inquisidor y apartaste a las madres, a las brujas, a las herejes, las apartaste, las mataste, las quemaste y dejaste a esos niños solos. Miren, los 1001 casos, imagínense cualquier cosa. Estoy poniendo un ejemplo. Una persona que tiene una cojera crónica y nadie encuentra cómo curársela. A lo mejor cortaste más piernas que bueno, pues, ese era tu método de tortura, suponte. Tienes que compensarlo, ¿verdad? A ver, nunca quisiste a nadie, fuiste una mala persona todo el tiempo. Y por ahí los ejemplos. Por eso nadie te quiere. Odiabas a los niños. Gente que odiaba a los niños. ¿Sí? Que trabajaste en un orfanato y hiciste mucho daño. Pegaste, dañaste, destruiste la vida de esos niños, esos pobres niños que no tenían padre. Ustedes saben que los niños, hubo una época en que los niños eran usados prácticamente en los orfanatos, los regalaban a los orfanatos. Esas épocas de 1700, 1800, muy lúgubres, muy oscuras. Y esos niños, ustedes vieron la película del El perfume. Bueno, es muy macabra, ¿no? De Jean-Baptiste, que le agarró el dedo a un niñito cuando entró al orfanato. Ese tipo de orfanatos donde hay muchas películas sobre esas cosas, donde a los niños los destruían prácticamente y los usaban y los vendían como comercio para trabajar y para hacer cosas. ¿Fuiste uno de esos personajes? Posiblemente por eso tú no puedes tener hijos en esta vida. Y a lo mejor fuiste muchas otras cosas más en otra vida y vienes haciendo X. Son ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? Para no hacer esto muy largo. Señores, las sensaciones en nuestro cuerpo no se equivocan. Si ustedes no pueden visualizar, no importa. ¿Quieren pedir ayuda? Me la piden a mí, le pueden pedir ayuda a otros canalizadores, a otras personas que sepan conectar un poco con esto y darles pautas, ¿verdad? Con respecto a sus otras vidas, a mirar ahí en su nodo sur, a mirar ahí a canalizar qué fue lo que ustedes hicieron. Vamos a concretar esto. Yo siento, pero siempre las sensaciones aquí, acuérdense de estas sensaciones. Algo te dice, yo hice daño en este aspecto. Yo me comporté mal de esta forma. Yo le quité el dinero, yo dejé mal a mucha gente pobre pasando hambre. Les robé, les hice, les maté. Tengo la sensación de que yo fui uno de estos personajes. Escriban sus sensaciones y vayan conectándose con su mayor. Empiecen por un solo problema, supongan que es la falta de dinero, la falta de poder tener un hijo, ¿ok? Supongan. Estábamos con el ejemplo del hijo, ¿no? Que es uno de los más poderosos, los cuales les voy a decir. ¿Qué pasa? Hacemos conexión y tratamos de comprender a nivel de ver otras vidas. Si no llegamos hasta ahí, pedimos ayuda, por supuesto, para poder como encajar mejor las piezas, ¿sí? Y igual, pedimos ayuda, porque siempre hay personas que saben más que nosotros o que tienen una cualidad que complementaría lo que nosotros ya sabemos. Yo misma a veces, a mí yo no soy de las que me gusta que me hagan lecturas, realmente no. Pero sí hay dos personas en el mundo en el cual yo realmente confío en los dones que tienen y de alguna manera sí me gusta conversar porque compartimos un conocimiento y esa persona tiene
una forma de práctica espiritual distinta a la mía que me ayuda a mirar más allá. Así como puede venir una persona, un erudito, como mi maestro que yo tuve en algún momento de la vida, que siempre sabía muchísimo más que yo, aunque no tuviera la capacidad de canalización, pero sí tenía la capacidad de análisis para poder ayudarme y enfocarme en el camino. Así como tengo una brujita, pues que sabe muchísimo y ve aspectos del asunto que tal vez yo no estoy viendo porque no estoy siendo objetiva conmigo mismo. Así como me gustan mucho las regresiones clínicas, porque confío muchísimo en eso, ¿no? Me gusta muchísimo esta parte. Buscamos la ayuda, encajamos las piezas, pero hay un ejercicio que es el mejor de todo. En el caso de las personas que no pueden tener hijos, si ustedes, ¿ok? No solo pedimos perdón, ¿ok? Hacemos un examen de conciencia. Ya yo no quiero ser como fui. Si descubrimos qué vida fuimos. Todo este tipo de cosas. Hacemos ejercicios de perdón. Pedimos a nuestros guías espirituales. Al entender, al comprender y al no querer ser más cuando tú comprendes y no quieres seguir haciendo el daño que hacías, o incluso en esta misma vida te karmatizas. Suponte, tú eres una persona que eres una estafadora. Pero llega un punto en tu vida que te das cuenta de que esto está mal. Haces conciencia, la cosa cambia. Pero el karma de alguna manera disminuye, pero tienes que compensar para que se haga más rápido vamos a decir, esto se equilibre más rápido. Ley del ritmo, ¿ok? Equilibrar. Estar en el medio, en el punto del medio. En el caso de las personas que no pueden tener hijos, si ustedes deciden como pareja, porque seguramente los dos tienen el mismo karma, adoptar un niño pobre, un niño que no tenga nada, un niño que no tuvo casa. Claro, tienen que afinarse la energía del niño, esto tiene su proceso, esto no es fácil, por supuesto, y darle de verdad con amor, no para llenar solamente una necesidad tuya, sino con amor querer darle una casa y ver el sentimiento del niño. Hay que darle algo bonito a este niño que está abandonado. Con ese solo gesto y al comprender todo el otro espectro de lo que tú fuiste o hiciste, dentro de lo que puedas ir comprendiendo, esa sola acción puede generar lo siguiente. Y si ustedes buscan en datos y analíticas, ¿cuántas veces mamás que han adoptado un niño al tiempo quedan embarazadas de su propio hijo? Miles de veces. ¿Por qué? Porque el karma se compensó, brujitos. Y esto es lo máximo, Si ustedes ven que no les llega el dinero, uno de los temas más recurrentes, no es que le digo que van a regalar su dinero porque obviamente no tienen, pero siempre que puedas dar algo, así sea, mira, una propina, por ejemplo. ¿Cuántos hay que no les gusta darle una propina a un chico que lo atendió maravilloso en un café? ¿Qué te cuesta darle unos centavitos? Yo sé que a lo mejor esos centavos te hacen falta a ti, pero compártelo. Dale la mitad. ¿Te sobraron dos? ¿Te sobraron dos monedas de 50 céntimos? Estoy hablando de los euros, evidentemente. Cada país con sus monedas. Dale 50 céntimos, que no es nada. Pero es un gesto. Y dáselo con cariño. Trata de ayudar a la gente que no tenga nada. Así sea, con una ayuda, por ejemplo, entren a un centro comunitario. Que los pueda ayudar no solo con el karma del dinero, sino con el karma de otros tipos de karma. Ojo, háganlo con cariño. Esa gente que está necesitada, que a lo mejor necesita que le lleven, ustedes a lo mejor no están en capacidad de llevar, que si el arroz, que si unos granos, que si cosas, el café, el azúcar. Son muchas las cosas que piden estos centros. Ustedes no están capacitados para dar este dinero. A lo mejor pueden llevar un paquetico de pasta, supongan, un paquetico de grano. Lleven uno, no importa. Hagan el esfuerzo. Pero, si pueden colaborar, porque no pueden colaborar con el dinero aún, colaboren con su corazón, den algo.
Ya sea eso, o ya sea una ONG, o ya sea a alguien de su familia que ustedes vean que necesita algo, denle de ustedes. Si no tienen para dar el dinero, denle de su corazón, de su sentimiento, de su atención. Denle algo para que ustedes vean cómo el karma se va equilibrando. Ustedes no se imaginan lo increíble, cómo se equilibra. Es como lo de la mujer que adoptó un niño, muchas mujeres, y luego quedan embarazadas cuando menos, y nunca habían podido quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque equilibraron la ley del karma. Una persona, miren, que era cojo, y no tenía un porqué, no había manera de que se curara de la cojera, era como que su cuerpo estaba bien y no sabían por qué cojeaba de pequeño. Miren, él se fue de voluntario a un colegio de niños con impedimentos. Sí, de voluntario, sí. Y pasaba cierta parte de su semana, entre su trabajo y sus cosas, creo que los fines de semana, los utilizaba para ayudar unas horas a esos niños, darle cariño, se fue encariñando con los niños, porque además eso, ayudar a otros, les voy a decir que también tiene un componente, empiezas a vibrar alto, porque ver la felicidad de otros te hace cambiar interiormente, es increíble. Aunque tú al principio lo hagas con el, a ver si equilibro mi karma, sí, vamos ahí con esa, sí, yo sé que es inevitable, ¿no? Pero luego empiezas a llenarte con la sonrisa de un niño, o vas y cuidas a unos viejitos, te vas de voluntario, haz cosas voluntariamente bonitas, ya sea en tu familia, ya sea con tus amigos, ya sea en la calle, ya sea en estas organizaciones, ya sea en un geriátrico de viejitos, ya sea en un lugar de niños o que no tienen nada. Haz lo que puedas ir haciendo, ok, de a poquito. Este muchacho que se puso a trabajar con niños discapacitados, miren, primero no se quería ir ya de ahí y cada día agarrabas más horas para estar con los niños discapacitados. Entonces se llenó el alma y de repente se dio cuenta, había pasado el tiempo y de pronto él dice que sorpresivamente su cojera no existía. Una cojera que lo tenía lleno de depresión, de que no podía conseguir el amor, lo hacía sentir bajo autoestima. Compensó el karma, niños. ¿Sí me entienden? No le quiero hacer este video más largo. ¿Sí me entienden que esta es la manera de compensar el karma? Anoten cuál es su karma. Hagan lo necesario espiritualmente para comprenderlo, pidan la ayuda necesaria y luego actúen. Escribir, entender, pedir ayuda y luego actuar en consecuencia. Esto hace que equilibremos el karma. ¿Ok? Ustedes no saben cuántas cosas que yo traigo de otras vidas se fueron cuando yo decidí dar todo lo que tengo dentro para ayudar a los demás, lo cual no quería hacer. Ahora lo agradezco infinitamente. A veces sí, es una descarga energética que me deja a veces por el piso, pero no importa porque las recompensas álmicas son maravillosas y los regalos que me ha dado la vida y la compensación de mi karma, al punto que les puedo decir que mi karma, a pesar de que yo tengo un código, acuérdense que con los códigos podemos saber qué tipo de karma vinieron ustedes. Existen varios códigos dentro del nombre que nos pusieron nuestros padres y existen varios códigos dentro del día, hora de nacimiento, ¿ok? Incluso la ciudad, todo. Podemos hacer una carta numerológica de karma, más la carta astral. Podemos compensar, ahí podemos hacer de todo y mirar. El que esté interesado me lo puede pedir porque de verdad que yo soy una experta en esto. De verdad, no es por echármelas, pero sé muchísimo de lo que es las combinaciones kármicas con las que vinimos, ¿ok? Entonces, hacemos esto y ahí podemos mirar ampliamente, así como ir a las regresiones, luego compensamos. Y a veces yo, por ejemplo, tengo un karma muy pesado con el cual nací, pero también tengo algunas otras cosas que son muy virtuosas, porque tengo algunas que son dármicas, pero tengo otro que es muy pesado, ¿sí? Que influye muchísimo. Este karma, prácticamente, digamos que los maestros del karma lo han retirado. Sí, por merecimiento propio, porque lo busqué. Y lo hice sin buscarlo, sino que atendía mi misión de vida.
y el karma ha sido compensado. Uno lo siente en el corazón, se siente visceralmente. Yo sé que mi vida ahora es distinta. Estoy libre de muchas cadenas. Entonces, brujitos, quiero darles este conocimiento a ustedes, que lo apliquen y que ojalá les sirva de verdad y me atiendan y me pongan verdadera atención para cambiar su vida y equilibrarla. ¿Ok? No voy a hablar más, hasta aquí lo dejamos para que sea un video cortico. Cualquiera que necesite más información, pues bueno, ya saben que me buscan por Telegram o no me busquen por correo. Yo quité el correo, porque el correo se me va todo por el spam, se me va todo al social, a otros, no me llega el correo principal, así que me buscan por Telegram o por Instagram en privado. Y lo que tengan mi WhatsApp, por mi WhatsApp. Y hacemos las consultas, hacemos lo que ustedes necesiten y los ayudo de la manera que ustedes me pidan, pues, que yo tengo muchas herramientas para hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, brujitos, espero que esta herramienta les sirva de verdad. De verdad, si la usan, la interiorizan y la hacen suya, van a ver como muchas de las cosas que no cedían van a ceder así. Es una de las formas que nunca le había explicado que existe, pero es la mejor. Mucho más allá de hacer magia, porque ustedes pueden morirse haciendo magia y hechizos y pueden mover cositas, porque el karma es mucho más potente que cualquier hechizo, para que lo sepan. Entonces tenemos que aprender primero esto, atender primero al karma, ley de causa y efecto, inevitable. Ahí tienen una forma, brujitos, compensando. Pónganse a pensar y compensen su karma. Se les quiere mucho, besos, abrazos y apurruños, y que compensen todos sus karmas. Espero verlos libres de todo esto, de todo daño y de todo mal, y de que los maestros del karma más bien les envíen entonces sus dharmas, porque comienzan a llegar los dharmas, aquello que nos merecemos. Bueno, brujitos, bye bye. Besos, abrazotes, apurruños, ya se los dije, se los vuelvo a repetir.